Hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de derivación de variables. Para adentrarnos en este tema, es importante que sepamos que cuando se hace investigación, principalmente en el área educativa, ¿sí? Es común que suceda que conforme avanza la investigación, como se avanza en el desarrollo de esta investigación, el investigador se percata que de la importancia de trabajar con un sector específico de la población, ¿sí? O también se puede percatar de que la información que se obtiene a través de la aplicación del instrumento que se construyó para recolectar datos, pues no ayuda a dar cumplimiento cabal a los objetivos del estudio, o que su análisis puede resultar más interesante si se reagrupa la información. En ese sentido, es importante que sepamos que este proceso de seleccionar un sector de interés de la muestra con el que se quiere trabajar o generar otras variables a partir de las que ya se tienen, pues se conoce con el nombre de derivación de variables, ¿sí? Y para que conozcan ustedes un poco más de este proceso de derivación de variables, pues es importante que resolvamos algunos ejemplos. Muy bien, vamos a ver primero ejemplos que tienen que ver con el proceso de selección de casos. Para seleccionar casos, es decir, elegir un sector de la población con el que se desea trabajar, se sigue la siguiente sintaxis. El primer paso es ir a datos, el segundo paso seleccionar casos, el tercero si se satisface la condición, el cuarto es dar clic en si la opción, el quinto es escribir en el recuadro la condición que establece con qué sector de la población se desea trabajar, utilizando los operadores lógicos que aparecen en el teclado de pantalla. Y finalmente, continuar a aceptar. Para poderle encontrar sentido a estos pasos que acabo de mencionar, es importante que resolvamos algunos ejemplos. Vamos a ver, ¿sí? Aquí tenemos el primer ejemplo, utilizando la base de datos de clima organizacional, ¿sí? Vamos a tratar de hacer cada estos tres ejemplos que aparecen aquí. El primero es determinar la percepción del apoyo de las profesoras que participaron en el estudio. Ya no quiero trabajar con todos, sino solamente quiero trabajar con las maestras, ¿sí? Con las mujeres, ¿sí? Que participaron en el estudio, ¿correcto? ¿Sí? Recuerden que la percepción del apoyo está representada por la variable apoyo 100, ¿sí? Y en este sentido, la media del indicador del apoyo, ¿sí? Representa dicha percepción. Entonces, para hacer esto, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues primero vamos a abrir la base de datos de clima organizacional para ubicarnos en ella y poder hacer el ejercicio. Muy bien, esta es la base de datos de clima organizacional y aquí al final pues ya tenemos construidas los indicadores apoyo 100, autoritarismo 100 y compromiso 100, ¿correcto? Entonces el primero me decía que yo determine la percepción del apoyo de las profesoras que participaron en el estudio. Para hacer esto, lo que voy a hacer, como dice la sintaxis, es ir a datos, luego seleccionar casos, que es la penúltima opción. Posteriormente es activar el icono si se satisface la condición. El cuarto paso es dar clic en si la opción, que es este icono de aquí. Y posteriormente voy a establecer aquí la condición que identifica al sector de la población con el que quiero trabajar. En este caso yo quiero trabajar solamente con las mujeres. Entonces meto la variable género. Y si ustedes recuerdan, las mujeres estaban representadas por el número 2. El número 1 representaba a los varones y el número 2 representaba a las mujeres. Si tuvieran duda de cómo representa a cada una de los sectores de la población, pues me voy simplemente a la variable género, le doy doble clic y aquí en la columna de valores, si se fijan, 1 es hombre y 2 es mujer. Y así lo podrían hacer con cualquier variable. ¿Ok? Entonces, repitiendo el proceso es datos, seleccionar casos, si se satisface la condición, si la opción, y establezco la condición que identifica el sector de la población con el que quiero trabajar. Pongo género igual a 2 porque los 2 son las mujeres. Yo quiero trabajar con las mujeres. Quiero determinar la percepción del apoyo de las mujeres. Nomás le doy continuar y le doy aceptar. Y fíjense, lo interesante es que aquí en la base de datos, esto le dan cerrar, ya se tacharon a todos los que no son mujeres. Y el cálculo que yo haga de ahora en adelante solo lo va a hacer para las mujeres.
Entonces, como quiero la percepción del apoyo, ya dijimos que la percepción del apoyo está representada por apoyo 100, pues simplemente voy a calcular la media de la variable o del indicador apoyo 100. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, meto la variable apoyo 100 y pido la media, continuar y aceptar. ¿Ok? Y aquí viene la percepción del apoyo. La percepción del apoyo de las mujeres, ¿sí?, que participaron en el estudio es de 61.5. ¿Correcto? ¿Sí? Y este es el primer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, otro ejemplo, para que seguimos familiarizando con estos, ¿sí? Vean que aquí el segundo ejemplo dice: determina la percepción del autoritarismo de los profesores de la Facultad de Derecho. Quiero determinar la percepción del autoritarismo y la variable que representa el autoritarismo o la percepción del autoritarismo es autoritarismo 100. Pero no de todos. Yo quiero de los profesores de la Facultad de Derecho. Para hacer esto, ¿cómo le hago? Pues me voy a la base de datos y hago el mismo paso, la misma sintaxis. Datos, seleccionar casos, si se satisface la condición, si la opción. Y ahora quiero que sean profesores, es decir, si el género sea igual a 1 de la Facultad de Derecho, o sea, escuela. Recuerden que en la variable escuela el 1 era informática, el 2 era administración, el 3 era contaduría y administración, el 4 era derecho y el 5 era psicología. Entonces, como quiero que sean de la Facultad de Derecho, entonces pongo y escuela igual a 4, ¿correcto? Entonces ya estoy garantizando, al poner género igual a 1, estoy garantizando que sean varones. Y al poner escuela estar igual a 4, estoy garantizando que sean de la Facultad de Derecho. Y la I, pues tiempo las dos condiciones. Le doy continuar y le doy aceptar. Muy bien. Y lo interesante aquí es que en la base de datos ya se tacharon a todos los que no son varones de la Facultad de Derecho. Y ahora, para sacar la percepción del autoritarismo, pues simplemente agarro, es analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, le doy restablecer para que se borre el proceso anterior y meto la variable autoritarismo 100 y pido la media. Y me va a dar la media de la percepción del autoritarismo de los varones de la Facultad de Derecho. Continuar y aceptar. Y aquí está. La percepción del autoritarismo de los profesores de la Facultad de Derecho es de 66.9. ¿Correcto? Aquí ya tenemos. Muy bien, vamos a hacer un tercer ejemplo para seguirnos adentrando con este tema. El tercer ejemplo decía: determina la percepción del compromiso o cooperación de los profesores varones menores de 35 años de la Facultad de Informática. Entonces queremos que sean... Queremos la percepción del compromiso o cooperación de los profesores varones, de los varones menores de 35 años de la Facultad de Informática. Son 3 condiciones que nos están pidiendo establecer. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Nos vamos a la base de datos y hacemos lo mismo. Datos, seleccionar casos, si se satisface la condición, si la opción, y entonces establecemos la condición que sería profesores varones, género igual a 1. Y quiero que sean menores de 35 años. Entonces quiero que su edad sea menor de 35. Y quiero que sean de la Facultad de Informática. Recuerden que la Escuela de Informática está representada por el número 1. ¿Ok? Una vez puesta la condición, le doy continuar y le doy aceptar. Y ahora, pues calculo la media de la percepción del compromiso y cooperación. Vean que ya están tachados todos los que no son varones menores de 35 años de la Facultad de Informática. ¿Correcto? Entonces, para calcular la percepción del compromiso y cooperación, es analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, le doy restablecer para que se borre el proceso anterior y meto la variable compromiso y cooperación 100 y pido la media. Continuar, aceptar. ¿Ok? Y la percepción del compromiso y cooperación de los profesores varones, ¿sí?, de menores de 35 años de la Facultad de Informática es de 69.4.
Y esa es la respuesta. ¿Correcto? Aquí la tenemos. Muy bien. Vamos a pasar a otro tipo de ejercicio, ¿sí? Vamos a ver ahora aquí en la presentación que nos dice que vamos a aprender ahora a recodificar variables, pero variables que tienen opciones de respuesta, es decir, que tienen un número pequeño de opciones de opciones de respuesta, y entonces vamos a aprender a hacer este tipo de recodificación, ¿correcto? Aquí nos dicen en el ejemplo 1 que nosotros generemos una variable en la que se identifiquen qué profesores tienen 5 años o menos de antigüedad y quienes tienen más de 5 años, ¿sí?, de antigüedad, ¿ok? Y que digamos cuántos pertenecen a cada grupo. O sea, dos cosas nos están pidiendo. Primero, que generemos una variable en la que se identifiquen qué profesores tienen 5 años o menos de antigüedad y quienes tienen más de 5 años. Y posteriormente que indiquemos cuántos pertenecen a cada grupo. Muy bien, pues para hacer esto, primero que nada, hay que recordar que en la base de datos, ¿sí? En la base de datos, la variable antigüedad, si ustedes se fijan, tiene estas opciones de respuesta. 1 es hasta 1 año, 2 es de 1 a 2 años, 3 es de 3 a 5 años, 4 es de 6 a 9 años, 5 es de 10 a 15 años y 6 es más de 15 años. O sea, si ustedes se fijan en las opciones de respuesta, como que queremos que el 1, 2 y 3 pasen a ser un solo grupo, que son los que tienen 5 años o menos. Y los 4, 5, pero los 1, 2 y 3 pasen a ser un grupo, ¿sí? El grupo 1, que son los que tienen 5 años o menos. Y los 4, 5, 6, ¿sí? Que pasen a formar otro grupo, que son los que tienen más de 5 años. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Muy bien. Para hacer esto, lo primero que hacemos, voy a desmarcar todas las selecciones que tenía hechas de los ejemplos anteriores. ¿Cómo lo hago? Me voy a datos, seleccionar casos y activo la opción todos los casos. Y así se consideran nuevamente a todos, ¿ok? Ya se quitan las tachitas, si ustedes se fijan, aquí ya no hay tachitas, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Para hacer esta derivación de variables, el primer paso es transformar. El segundo paso es recodificar en distintas variables. El tercer paso es introducir la variable que se quiere recodificar, que en este caso sería la variable antigüedad. Y le voy a llamar rec antigüedad 5. Aquí me pide que le ponga un nuevo nombre a la nueva variable que se va a formar y le voy a llamar rec antigüedad 5. ¿Ok? Rec antigüedad 5. Le doy cambiar y ahora me voy a valores antiguos y nuevos. Una vez que doy aquí en valores antiguos y nuevos, el número 1, quiero que se siga siendo 1 y le doy a añadir. El número 2, que era de 1 a 2 años, de 1 a 3 años, ¿sí? También quiero que se vuelva 1. El número 2, quiero que se siga siendo, que se vuelva 1 y le doy a añadir. Y el número 3, que era de 3 a 5 años, ¿sí? También quiero que se vuelva 1. El número 3 quiero también que se vuelva 1. Y como ya dijimos, los 1, 2 y 3 pasaron a formar el primer grupo. ¿Ok? Y ahora los 4, 5 y 6 van a formar el grupo 2. El número 4, que era de 6 a 9 años, quiero que se vuelva 2. El número 5, que era de 10 a 15 años, también quiero que se vuelva 2. Y el número 6, que es más de 15 años, también quiero que se vuelva 2. Como les decía antes, ¿sí? Los 1, 2 y 3 pasaron a formar el grupo 1 y el 4, 5 y 6 pasaron a formar el grupo 2. ¿Ok? Nomás le doy continuar y le doy aceptar. Y lo interesante aquí es que en la base de datos ya se formó una nueva variable, ¿sí? Que se llama rec antigüedad 5. Veanla, está aquí, rec antigüedad 5. Donde solo hay unos y dos, donde los números 1 representan a los que tienen 5 años o menos y los números 2 a los que tienen más de 5 años. Ahorita, como lo acabamos de hacer, se nos acuerda perfectamente, pero entonces tenemos que, para que no se nos olvide, ponerle los letreros a cada uno de estos. Entonces, para poner los letreros, le doy doble clic aquí sobre el nombre y aquí en la columna de valores, el 1 es 5
5 años o menos. Y el número 2 es más de 5 años. ¿Ok? Muy bien, ya pusimos los letreros, quitamos los decimales y ya tenemos nuestra variable donde se identifica quienes tienen 5 años o menos, que son los números 1, y quienes tienen más de 5 años, que son los números 2. Pero solamente me falta hacer una cosa. Recuerden que el ejercicio pedía que digamos cuántos pertenecen a cada grupo. Y para saber cuántos pertenecen a cada grupo, pues lo que voy a hacer es calcular la frecuencia. Entonces me voy a analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, le doy restablecer y meto esta nueva variable que acabo de generar y le doy a aceptar. Y aquí me va a decir cuántos hay. Hay 121 personas que representan el 70.3%, ¿sí? Que tienen 5 años o menos, y hay 51 personas que tienen más de 5 años que representan el 29.7%. ¿Ok? Y esta es la respuesta. ¿Ok? Bueno, hagamos otro ejemplo para seguirnos familiarizando con este asunto. ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice, generar una variable en la que se identifiquen qué profesores tienen posgrado y quiénes no, e indique cuántos pertenecen a cada grupo. Si ustedes se fijan, si ustedes recuerdan, en la variable, la base de datos, en la variable grado, ¿sí? La variable grado, aquí está. El número 1 era bachillerato, el número 2 era licenciatura, el número 3 es maestría y el número 4 es doctorado. Es decir, como que queremos que los 1 y los 2 integren un grupo, que son los que no tienen posgrado, y los 3 y 4, ¿sí? Que integren un segundo grupo, que son los que tienen posgrado. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. ¿Cómo le hacemos? ¿Sí? Para hacer esto, muy sencillo, me voy a transformar, recodificar en distintas variables. Igual que antes, le doy restablecer para que se borre el proceso anterior y meto la variable que quiero recodificar, que es grado. Y le voy a dar rec grado, le voy a llamar recodificación del grado. Y le doy cambiar. Una vez hecho eso, me voy a valores antiguos y nuevos. Y el número 1, pues que siga siendo 1. Y le doy a añadir. El número 2, dijimos que también queremos que se forme parte del primer grupo. Y le doy a añadir. El número 3, que son los que tienen maestría, que se vuelva 2. Le doy a añadir. Y el número 4, también que se vuelva 2, que son los que tienen doctorado. ¿Ok? Le doy continuar y le doy a aceptar. Y lo interesante es que aquí, en la base de datos, ya se generó otra variable, ¿sí? Una variable que se llama recgrado, donde hay puro unos y dos, donde los unos son los que no tienen posgrado y los dos son los que tienen posgrado. Para que no se nos olvide, hacemos lo mismo que hace un ratito. Le voy a dar doble clic aquí en el nombre de la variable y aquí en la columna de valores voy a anotar las etiquetas. El número 1 es sin posgrado. Y el número 2 es con posgrado. ¿Ok? Y entonces ya no, ahorita solo nos falta decir cuántos pertenecen a cada grupo. Y para saber cuántos pertenecen a cada grupo, lo que tengo que hacer es sacar las frecuencias. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, le doy restablecer para que se borre el procedimiento anterior y meto la variable grado y le doy a aceptar. Y aquí me dice que hay 126 personas que representan el 71.2% que están sin posgrado y 51 personas que son el 28.8% que son los que tienen posgrado. ¿Correcto? En esta tabla me lo está indicando. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo más para seguirnos familiarizando con este asunto. ¿Sí? El siguiente ejemplo dice, generar una variable en la que se identifiquen qué profesores tienen 10 años o más de experiencia docente y quienes tienen menos de 10 años de experiencia docente e indique cuántos pertenecen a cada grupo. Como siempre, lo primero que tenemos que hacer es mirar a ver cómo es la variable experiencia docente, qué opciones de respuesta tiene.
Aquí está. Vamos a checarlo. Le doy doble clic. Y aquí en la columna de valores me dice que 1 es hasta 1 año, 2 es de 1 a 2 años, 3 es de 3 a 5 años, 4 es de 6 a 9 años, 5 es de 10 a 15 años y 6 es más de 15 años. Entonces, como que queremos que los 1, los 2, los 3 y los 4 pasen a formar el grupo 1, que son los que tienen menos de 10 años de experiencia docente, y los 5 y los 6 pasen a formar el grupo 2, que son los que tienen más de 10 años, 10 o más años de experiencia docente. ¿Correcto? Entonces vamos a hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Igual que antes, me voy a transformar, recodificar en distintas variables. Le doy restablecer para que se borre el proceso anterior. Ingreso la variable que quiero recodificar, que en este caso sería la experiencia docente. Le voy a llamar rec experiencia. Le doy cambiar, clic en cambiar. Y ahora aquí clic en valores antiguos y nuevos. Y como dijimos, el 1, quiero que siga siendo 1. El 2 también va a formar parte del grupo 1. ¿Sí? El 3 también, parte del grupo 1. El 4 también forma parte del grupo 1. Y el 5 va a formar parte del grupo 2. Y el 6 también va a formar parte del grupo 2. ¿Ok? Muy bien, una vez hecho esto, le doy continuar y le doy aceptar. Y como les decía en los casos anteriores, lo interesante es que aquí en la base de datos ya se formó una nueva variable que se llama rec experiencia. ¿Ok? Nosotros sabemos que los números 1 son los que tienen menos de 10 años de antigüedad. Y los números 2 son los que tienen 10 o más años de antigüedad. Para que no se nos olvide, damos doble clic en el nombre de la variable. Y aquí en la columna de valores, 1 es menos de 10 años de experiencia. Experiencia docente. Y número 2, 10 o más años de experiencia docente. ¿Ok? Muy bien. Y ahora, si queremos saber cuántos hay en cada grupo, como lo que nos pide el ejercicio, simplemente saco la frecuencia de esta variable. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, ¿sí? Establecer para que se borre el proceso anterior y meto la variable rec experiencia y le doy a aceptar. Y me dice que hay 105 que representan el 59.3% que tienen 10 años o menos de antigüedad, pero menos de 10 años de antigüedad, de experiencia docente, y hay 72 que representan el 40.7% que tienen 10 o más años de experiencia docente. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar al último punto, ¿sí? ¿Ok? En la presentación nos piden también que aprendamos a recodificar variables sin opciones de respuesta. ¿Ok? ¿Ok? Vamos a hacer el primer ejercicio. Vamos a hacer 2 ejercicios para culminar este video. ¿Sí? Y el primero dice, genera una variable en la que se identifiquen cuántos profesores participantes tienen 35 años o menos y quiénes tienen más de 35 e indica cuántos pertenecen a cada grupo. Muy bien, pues para hacer esto hacemos el siguiente proceso. Muy bien, nos vamos a transformar, siempre recodificar en distintas variables, le doy restablecer para que se borre el proceso anterior y meto la variable que quiero recodificar, que en este caso es la edad. Le voy a poner rec edad 35. Porque es como que 35 viene siendo el punto de corte. Le doy clic en cambiar. Me voy nuevamente a valores antiguos y nuevos, igual que antes. Solo que ahora voy a usar esta opción de rango inferior hasta valor y rango valor hasta superior. ¿Correcto? ¿Sí? Que en realidad quiere decir menor igual que o mayor igual que. ¿Ok? Entonces, como que activo la primera y quiero que tengan menos de 35 años. Y los que tengan menos de 35 años, que me los identifique con el número 1 y le doy a añadir.
Y los que tengan más de 35 años, también pongo el 35 acá, que los identifique con un 2 y le doy a añadir. Le doy continuar y le doy a aceptar. Y lo interesante es que aquí en la base de datos ya se generó una nueva variable que se llama rec edad 35, donde los 1 son los que tienen 35 años o menos y los números 2 tienen más de 35 años. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces, si quiero saber cuántos pertenecen a cada grupo, primeramente para que no se me olvide, le doy doble clic aquí. Y aquí en la columna de valores, los 1 son menos 35 años o menos. 35 años o menos. Y en los números 2 es más de 35 años. ¿Ok? Una vez hecho eso, si queremos saber cuántos pertenecen a cada grupo, simplemente agarro y ahí analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Le doy restablecer para que se borre el proceso anterior y meto la variable. Y le doy a aceptar. Y me indica que de 35 años o menos hay 79 personas que representan el 44.6% y de más de 35 años hay 98 personas que representan el 55.4%. Muy bien, otro ejercicio, vamos a hacerlo. El siguiente ejercicio dice, genera una variable en la que se identifique quienes tienen una mala percepción del apoyo, entre paréntesis, aquellos cuya puntuación en el indicador apoyo es menor a o igual a 75 puntos, y quienes tienen una buena percepción del apoyo, aquellos cuya puntuación en el indicador de apoyo es mayor a 75 puntos. Pues hacemos lo mismo, ¿sí? Me voy a transformar, recodificar en distintas variables, le doy restablecer para que se borra el proceso anterior y meto la variable apoyo 100, que es la que quiero recodificar en este caso. Y le voy a llamar rec apoyo. Puede ser el nombre que ustedes quieran, yo nomás estoy poniendo este para que me recuerde que estoy recodificando la variable apoyo. Le doy clic en cambiar, valores antiguos y nuevos, los que tienen una puntuación menor a 75, que los identifique con un 1, que son los que tienen una mala percepción del apoyo, y los que tienen una buena percepción, que tienen una puntuación mayor a 75, que los identifique con un 2, y le doy a añadir. Le doy continuar y le doy a aceptar. Muy bien. Lo interesante es que aquí en la base de datos ya se generó una nueva variable que se llama rec apoyo, y los 1 son los que tienen 35 años o menos y los 2 tienen más de 35 años. Para que no se nos olvide, lo ponemos, doble clic sobre el nombre de la variable, aquí en la columna de valores pongo 1, 35 años o menos, y los 2 más de 35 años. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Y ahora, si quiero saber cuántos hay en cada grupo, pues saco la frecuencia de esta variable. Analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias, restablecer para que se borre el proceso anterior y meto esta variable y le doy a aceptar. Me dice que hay 131 que representan el 77.1% que tienen 35 años o menos, y hay 39 que representan el 22.9% que tienen más de 35 años. Muy bien. El último, para ya terminar, ¿sí? Vamos a hacer el último ejemplo, que dice, construye un indicador del clima organizacional ponderando las percepciones del apoyo, autoritarismo y compromiso y cooperación de la siguiente manera. Apoyo 50%, autoritarismo 30% y compromiso y cooperación 20%. ¿Cómo hacemos este? Me están pidiendo que yo construya un indicador más especial que los anteriores y para eso, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es transformar, calcular variable. Le voy a poner aquí indicador clima y tomo apoyo 100 y lo multiplico por 0.50, que es el 50%, más
el autoritarismo, que me dicen que es por el 30%, por punto 30, más el compromiso de cooperación por punto 20, que es el 20%. Y le doy a aceptar. Y ya se generó aquí en la base de datos una nueva variable que se llama indicador clima. ¿Sí? Y lo que me están pidiendo aquí es que yo determine, ¿sí?, el valor del indicador del clima. Pues simplemente saco la media de esta variable y con esto terminamos. Analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, establecer, meto la variable indicador clima y pido la media. Y aquí está. Aquí está la respuesta. 63.3 es lo que marca el indicador del clima organizacional, ¿sí?, en la institución. Muy bien, pues hasta aquí el tema de derivación de variables. Espero que haya quedado claro. Estoy a sus órdenes para cualquier aclaración o duda. Muchas gracias.